Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un salto, pero no por miedo a ser descubierta. Era por el temor de que él leyera esos mensajes. Esos mensajes que olvidé eliminar. Intenté quitar el teléfono de sus manos, pero él lo retiró con agilidad y siguió leyendo. Miraba su rostro mientras cambiaba con cada palabra que leía, y sentía como mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora él sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y yo sabía que en este momento llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que lo explicaría todo y marcaría el fin. O tal vez, lo complicaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se apagaba cuando leyó el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Me mordí el interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleraba. Lo escuchaba claramente a pesar de los 2 metros que nos separaban. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora, no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo fue todo en realidad. Antes de que les comparta el secreto que he intentado esconder durante tanto tiempo, déjenme saber desde qué ciudad están viendo este vídeo y también respondan a esta pregunta. ¿Han tenido alguna vez un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? Mi vida se desarrollaba, o al menos eso pensaba, en una rutina que ya no me molestaba. Había momentos en los que me sentía sola, pero estaba tan acostumbrada a eso que ni siquiera lo notaba. Llevábamos más de 20 años casados, pero las emociones, esas que alguna vez nos conectaron, parecían desvanecerse poco a poco, como si las huellas de los días felices se hubieran borrado de nuestra memoria. Todo lo que quedaba era una existencia silenciosa, en la que él venía y se iba sin más, sin ningún gesto que me hiciera sentir viva, sin esos pequeños toques que antes me hacían sentir deseada. Mi marido, a pesar de ser un buen hombre en muchos aspectos, ya no me miraba como lo hacía antes. Su mirada había cambiado, y yo me había acostumbrado a la indiferencia. Todo había comenzado de manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta de que estábamos distantes, como si estuviéramos caminando por un camino que se alejaba uno del otro. Lo peor de todo es que no sabía cómo romper ese ciclo. Me encontraba atrapada en una especie de limbo emocional, donde los días pasaban en silencio, como si fuéramos 2 extraños compartiendo el mismo espacio, pero sin la menor conexión. Recuerdo cómo me miraba en los primeros años de nuestra relación. Su sonrisa, sus palabras, la forma en que me tocaba. Todo era tan real, tan intenso. Pero ahora, era como si hubiéramos olvidado todo eso. Y yo, en mi desesperación, me encontraba buscando algo fuera de nuestro hogar, algo que me hiciera sentir viva otra vez. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. La primera vez que vi a Gabriel fue hace meses, en una de esas reuniones familiares que casi no atendía. Él había llegado con una actitud relajada, con su sonrisa familiar, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda. No era como antes. No era como si estuviéramos relacionados solo por ser familia. Había algo más en el que comenzaba a llamar mi atención, algo que no sabía cómo clasificar. Y aunque traté de ignorarlo, su presencia comenzó a perturbarme. Gabriel no era un hombre joven, pero tampoco un hombre mayor. Tenía algo en su forma de moverse, de hablar, que me desconcertaba. La manera en que sus ojos se encontraban con los míos, como si siempre hubiera algo más detrás de cada palabra que decía. Tal vez era solo mi imaginación, pero no podía evitar sentir una tensión en el aire cuando estábamos cerca. Me preguntaba si él también la sentía, esa extraña electricidad que pasaba entre nosotros cuando nuestras manos se rozaban sin querer. El primer contacto fue tan accidental como inevitable. Estábamos en la cocina preparando la cena juntos, y él se acercó demasiado al pasar. Me rozó ligeramente el brazo, pero algo en ese toque hizo que mi cuerpo reaccionara de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí como mi corazón latía más rápido de lo normal.
Lo miré rápidamente esperando que él no se diera cuenta de lo que acababa de suceder, pero sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. Solo sonrió ligeramente y continuó con lo suyo, como si nada hubiera ocurrido. A partir de esa noche comenzó a ser más frecuente. La cercanía, los toques involuntarios, las sonrisas que no eran solo amistosas, sino cargadas de algo que no estaba dispuesto a reconocer. Y yo, por alguna razón, empecé a esperar esos momentos. Cada vez que lo veía, sentía un cosquilleo en el estómago. Me encontraba buscando excusas para estar cerca de él, para compartir esos momentos en los que nuestras manos se tocaban, en los que nuestras miradas se encontraban un segundo de más. Me sentía viva, como si de alguna manera me hubiera despertado de un largo sueño. Pero todo comenzó a cambiar cuando mi marido se dio cuenta. No fue nada evidente, nada obvio, pero algo en mi actitud debió llamar su atención. Ya no era la misma mujer que conoció años atrás. Ya no era esa mujer que le dedicaba todo su ser. Estaba cambiando, y él lo percibió. Pero no sabía qué hacer al respecto. Yo tampoco. Las palabras no eran suficientes para explicar lo que estaba sucediendo, y el silencio entre nosotros se volvió aún más pesado. Y sin embargo no podía detenerlo. No quería hacerlo. La atracción, esa chispa que se encendió en mí, no era algo que pudiera ignorar. Gabriel y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, y me di cuenta de que no solo era un deseo físico lo que sentía por él. Había algo más. Algo que me hacía sentir importante, deseada, como si fuera el centro de su mundo. Algo que mi marido ya no me daba. Gabriel no sabía lo que había dentro de mí, ni lo que mi corazón realmente deseaba. Pero yo sí lo sabía. Y esa verdad, tan simple como dolorosa, comenzaba a corroerme por dentro. El día siguiente fue como cualquier otro, pero para mí no lo fue. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que aún sucedía. Los pequeños momentos que compartí con Gabriel, los gestos casi imperceptibles, todo se me volvía una y otra vez, como una película que no podía apagar. Me preguntaba si él lo sentía también, si esas miradas que cruzábamos en silencio tenían algún significado más allá de lo que parecían. Por la mañana, cuando mi esposo se levantó para ir al trabajo, todo parecía seguir el curso de siempre. La misma rutina, el mismo intercambio de palabras corteses. ¿Vas a quedarte en casa hoy?, me preguntó mientras se ataba los zapatos. No entendía por qué me dolía escuchar su voz de esa manera. Ya no tenía ese brillo de hace años. No había pasión, solo la rutina, una conversación que se repetía como una canción que nunca cambia. Sí, me sentía sola. No era solo que mi esposo no me miraba, es que no lo hacía porque no lo necesitaba. Todo parecía estar en su lugar, teníamos nuestras vidas organizadas, las cuentas pagadas, los planes hechos, pero el vacío que sentía no podía llenarse con lo que otros llamarían estabilidad. Y en ese vacío Gabriel se fue haciendo un hueco, de forma casi silenciosa, pero firme. A medida que pasaban los días, mis encuentros con Gabriel se hacían más frecuentes. No eran citas, no eran encuentros explícitos, pero sí compartíamos momentos en los que nuestra cercanía se volvía algo palpable, algo que no podíamos ignorar. Un café por la mañana, una charla en la tarde, esas eran nuestras excusas. A veces un comentario sobre el clima se convertía en una conversación sobre la vida, y en cada palabra que intercambiábamos, me sentía más conectada con él. Pero era una conexión silenciosa, un tira y afloja entre lo que quería y lo que no debía querer. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, él se acercó a mí más de lo que era necesario. Me pasó un cuchillo para cortar las verduras y su mano rozó la mía. Fue tan leve que podría haber sido un accidente. Pero no lo fue. Sentí un estremecimiento en mi piel, algo que me recorría por dentro. Fue un toque que no supe cómo interpretar. No sé si fue la proximidad o el hecho de que en ese momento me di cuenta de lo mucho que me estaba afectando, pero de repente, algo dentro de mí se despertó. Gabriel me miró en ese instante. No dijo nada, pero su mirada se quedó en mí por un segundo más de lo habitual. Algo se movió en el aire, algo que no pude identificar. Yo traté de mantener la calma, de seguir con la rutina,
de seguir con mi papel de esposa, pero dentro de mí algo se rompió. No podía dejar de pensar en cómo sus ojos me habían mirado, en la tensión de ese breve contacto, en lo que significaba. Y ahí comenzó el dilema en mi cabeza. Si realmente todo esto era solo un error, ¿por qué me sentía tan viva con él? ¿Por qué su presencia me despertaba algo que creía olvidado? Al día siguiente Gabriel se ofreció a acompañarme a hacer unas compras. El mercado no era lejos, pero la idea de pasar tiempo con él fuera de casa me ponía nerviosa. Y sin embargo acepté sin pensarlo demasiado. El viaje en coche fue silencioso al principio. Ambos estábamos demasiado ocupados en nuestras propias cabezas para hablar. Pero después de unos minutos, nuestras conversaciones se volvieron más naturales, menos forzadas. Empezamos a hablar de trivialidades, pero había algo en el tono de su voz que me hizo sentir que no era solo una conversación sin importancia. Había algo que flotaba entre nosotros, algo que no podía poner en palabras, pero que lo sentía cada vez más presente. Cuando llegamos al mercado, me sentí extraña al caminar junto a él, como si estuviéramos haciendo algo que no debíamos. No era solo que nuestra relación estaba cambiando, sino que el solo hecho de estar cerca de él me hacía cuestionar mi propia vida, mi propia decisión de haberme quedado en un matrimonio que, aunque estable, carecía de lo que yo realmente necesitaba. La compra terminó siendo lo de menos. Lo que realmente importó fue cómo nos miramos una vez más, cómo nos acercamos sin palabras, cómo la distancia entre nosotros desapareció sin darnos cuenta. Él estaba delante de mí, el carro lleno de cosas que no importaban, pero lo único que importaba era el espacio entre él y yo. No fue nada grandioso, no fue un gesto significativo, pero en ese instante todo lo que sucedió fue un roce, una mirada fija, una respiración entrecortada. Nos miramos fijamente sin palabras. Yo sentía una mezcla de miedo y deseo, pero también algo mucho más profundo. No sé qué pasó exactamente en ese momento, pero estaba claro que todo lo que había estado acumulando dentro de mí, todo lo que había estado ignorando, había salido a la superficie. Y todo gracias a Gabriel. No era solo un error, era una decisión, una que no sabía cómo enfrentar. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí el vacío aún más profundo que antes. Mi esposo no dijo nada, como siempre, pero la atmósfera en la casa se sentía diferente. No era solo la ausencia de conversación, era algo más. Algo que había comenzado a gestarse y que yo sabía que no podía detener. Gabriel había tocado algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Mientras mi esposo cenaba sin prisa, yo pensaba en todo lo que había pasado. Gabriel no solo había alterado mi día, sino que había comenzado a alterar mi forma de ver todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Lo que antes parecía estar bien, ahora me parecía vacío. La soledad que había sentido durante tanto tiempo se hacía cada vez más insoportable. Miré a mi esposo y por un momento me sentí perdida. Ya no era la mujer que solía ser, y sabía que no podía seguir adelante con este vacío. Pero Gabriel, con sus gestos y su mirada, había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. El deseo de sentirme deseada, de sentirme viva, de salir de esa monotonía, me estaba arrastrando hacia algo que no podía evitar. Yo ya no estaba segura de nada. Pero sabía algo con certeza, mi vida, tal y como la conocía, había cambiado irremediablemente. Y Gabriel estaba en el centro de todo eso. El día después de la compra, las horas parecían estancarse. No podía concentrarme en nada. Mi mente se llenaba de recuerdos de aquellos pequeños momentos con Gabriel, de su presencia que me envolvía como una corriente invisible. Cada vez que intentaba distraerme, mi mente volvía a él. A su mirada, a su voz, a ese roce involuntario que había alterado la calma que pensaba tener. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, lo primero que noté fue el cansancio en su rostro. Había algo en su manera de moverse, en su forma de hablar, que me parecía distante. No era que él no estuviera presente físicamente, sino que su presencia ya no tenía el impacto que solía tener. Ya no me veía, ya no me escuchaba. Todo en él parecía una rutina mecánica, algo que había aprendido a hacer sin pensar, sin emoción. Yo seguía haciendo las cosas que hacía siempre. La cena, la limpieza, preparar la ropa para el día siguiente, pero mi mente estaba en otro lado.
Observaba a mi esposo, y aunque físicamente estaba allí, no podía dejar de pensar en Gabriel. Me preguntaba si él también pensaba en mí, si nuestras miradas se cruzaban de la misma forma cuando no estábamos juntos. La verdad es que no sabía qué quería. ¿Era esa la emoción que había estado buscando en mi vida? Algo más allá de lo que estaba viviendo con mi esposo, algo que me hiciera sentir que aún era una persona deseada, una mujer completa. La necesidad de ser vista, de ser admirada, de sentirme viva había comenzado a ahogarme. Gabriel me ofrecía todo eso en su forma silenciosa, en sus pequeños gestos que no pedían nada a cambio. Ese pensamiento me aterraba. Nunca antes había considerado la posibilidad de hacerle daño a mi esposo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía. Era como si algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertara con cada minuto que pasaba cerca de Gabriel. Al día siguiente decidí salir a caminar. Necesitaba espacio para pensar, para calmar mi mente. La tarde estaba soleada, pero el calor no parecía importar. Caminé sin rumbo mirando las tiendas, observando a las personas que pasaban a mi lado. Todo parecía tan ajeno a mí, tan distante. La vida seguía su curso, pero yo sentía que algo en mi interior se había detenido. Fue en ese momento cuando lo vi. Gabriel caminaba por la calle en dirección opuesta. Su figura me pareció casi irreal, como si el destino hubiera jugado a nuestra favor. Nos encontramos frente a frente sin esperarlo, sin decir nada. Él me sonrió y yo respondí con una sonrisa nerviosa. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Simplemente seguimos caminando, él a su paso, yo al mío, pero el eco de su presencia me seguía. Decidí que no podía seguir así, no podía seguir en este estado de incertidumbre. No sabía qué quería, pero estaba empezando a darme cuenta de que mis decisiones ya no me pertenecían por completo. Mi mente había empezado a tomar caminos que no había planeado, y mi cuerpo, mi alma, parecían seguir esos pasos sin cuestionarlos. En casa mi esposo no notó nada. Se sentó a cenar como siempre, viendo la televisión mientras comía, como si el mundo a su alrededor no estuviera cambiando. Pero para mí todo estaba cambiando. Mi vida, que antes parecía segura y estable, ahora era un campo de minas emocionales. No podía volver atrás, no podía deshacer lo que ya había comenzado. El deseo que había despertado en mí era ahora una necesidad, una que no podía controlar. Los días pasaban lentos, pero mis encuentros con Gabriel continuaban. A veces nos veíamos sin previo aviso, otras veces nos encontrábamos por casualidad, como si el destino decidiera jugar con nosotros. Esas coincidencias, esas pequeñas chispas de emoción, se volvieron una parte inevitable de mi vida. Cada vez que lo veía, sentía que el mundo alrededor de mí desaparecía. Como si él y yo estuviéramos en una burbuja de silencio y tensión que solo nosotros podíamos entender. Una tarde, después de una de nuestras largas charlas, Gabriel me invitó a dar un paseo por el parque. No lo dudé, necesitaba estar cerca de él, aunque fuera solo por un rato. Caminamos juntos sin prisa, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que nos rodeaba. En esos momentos, las palabras no eran necesarias. Nos entendíamos solo con mirarnos, solo con caminar a la par. Cada gesto, cada movimiento parecía cargado de algo más. ¿Te gustaría salir algún día? No para hacer nada en particular, solo para salir y disfrutar del día, me dijo mientras caminábamos cerca de un banco. La pregunta simple pero cargada de significado, me dejó sin palabras. Era como si me estuviera invitando a algo que no podía rechazar, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no debía seguir adelante. Sin embargo, algo dentro de mí ya había tomado la decisión. No podía dar marcha atrás. Todo lo que había estado buscando, todo lo que había estado perdiendo, lo había encontrado en esos momentos con Gabriel. No era solo una necesidad física, era algo mucho más profundo, algo que mi vida con mi esposo nunca había logrado proporcionarme. No sabía qué iba a pasar, estaba segura de que algo dentro de mí ya había cambiado irremediablemente. Mi corazón latía más rápido de lo normal mientras lo miraba, y su expresión, tan tranquila, tan serena,
me hacía sentir una paz que ya no encontraba en ninguna otra parte de mi vida. ¿Era eso lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿Esa sensación de ser vista, de ser valorada? No lo sabía con certeza, pero algo me decía que debía seguir adelante, que debía ver hasta dónde me llevaría este camino, aunque temiera las consecuencias. Porque algo dentro de mí ya había decidido. A lo largo de los días siguientes, la sensación de estar atrapada en una realidad paralela comenzó a convertirse en mi constante compañera. Todo parecía seguir su curso, pero para mí nada era lo mismo. Mi rutina, aunque familiar y cómoda, se había convertido en una burbuja de insatisfacción que me ahogaba poco a poco. Gabriel se había infiltrado en mi vida de una manera que no podía controlar, y no estaba segura de si quería hacerlo. Cada vez que nos veíamos, aunque fuera brevemente, sentía como mi mundo se desmoronaba y se reconstruía en otro lugar. El choque entre lo que debía ser y lo que realmente quería hacer creaba un conflicto interno que no podía resolver. Mi vida con mi esposo seguía siendo funcional pero vacía. Por otro lado, la relación con Gabriel, aunque no formalmente reconocida, me ofrecía un escape, una validación que no encontraba en mi matrimonio. Mi esposo, a pesar de ser una buena persona, ya no parecía ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor. A veces me preguntaba si aún me conocía o si incluso se daba cuenta de los cambios en mí. Pero la realidad era que ni siquiera lo intentaba. Ya no había esas pequeñas sorpresas, esas caricias inesperadas, esas miradas que una vez me hacían sentir especial. Ahora, todo era mecánico, como si estuviéramos simplemente cumpliendo con un rol sin preguntarnos si lo estábamos disfrutando. Era como si hubiésemos llegado a un punto en el que ambos nos conformábamos con lo que teníamos, sin atrevernos a movernos de ahí. Las semanas pasaron lentamente, pero con cada día que pasaba, mi relación con Gabriel se volvía más intensa, más complicada. Las reuniones que antes eran simplemente una excusa para pasar el tiempo, ahora se convertían en momentos cargados de tensión. Había una electricidad en el aire cada vez que nos encontrábamos, algo que no podíamos evitar. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años, pero al mismo tiempo, la culpa me desgarraba por dentro. Sabía que no debía seguir así, pero cada vez que Gabriel me miraba, cada vez que sus palabras llegaban a mí, sentía que todo lo demás perdía relevancia. Un día, después de uno de nuestros encuentros, mientras volvía a casa, me sentí más confusa que nunca. Estaba atrapada entre dos mundos. En uno estaba mi esposo con su indiferencia y su distancia emocional. En el otro estaba Gabriel con su atención y su cercanía. Ambos mundos chocaban dentro de mí, y no sabía cuál de ellos elegir, si elegir uno o si dejarlo todo atrás. Pero lo que más me aterraba era darme cuenta de que no podía regresar al punto en el que todo comenzaba, antes de que Gabriel llegara a mi vida. La semilla ya estaba sembrada y mi corazón, aunque dividido, seguía buscando más. Esa noche mi esposo me preguntó cómo había ido mi día, y algo en su tono me hizo sentir que no se creía nada de lo que le decía. Ya no había ese interés genuino en mi voz, esa chispa que antes solía tener. Él notaba, de alguna manera, que algo había cambiado. Pero no sabía qué era. Yo misma no lo sabía. Todo bien, respondí con una sonrisa forzada, tratando de disimular lo que realmente sentía. Él asintió y continuó con lo suyo, mientras yo seguía con mis pensamientos en Gabriel. No podía evitarlo. Cada vez que nos mirábamos, sus ojos me decían cosas que no podía entender por completo, pero que no podía ignorar. Había algo en su forma de verme, en su presencia, que me hacía sentir viva de una manera que no conocía. Al día siguiente decidí enfrentar la situación de frente. Necesitaba aclarar mis pensamientos, entender qué estaba pasando conmigo. Sabía que lo que estaba haciendo no era justo, pero no podía dejar de hacerlo. Tenía miedo de perder lo que ya había encontrado en Gabriel, aunque también temía que lo que sentía fuera solo una ilusión, una forma de escape ante la rutina que había agotado mi vida. Ese día, Gabriel me invitó a tomar un café. A pesar de la creciente tensión que sentía en mi pecho, acepté. Necesitaba hablar con él, entender qué significaba todo esto, si es que significaba algo en absoluto. No quería que nuestra relación siguiera de la misma manera, flotando en la nada, sin dirección ni propósito.
Quería saber si él sentía lo mismo, si nuestras vidas tenían algún tipo de futuro o si, al igual que yo, solo estábamos buscando una salida a nuestras propias frustraciones. Nos sentamos en una cafetería pequeña, casi vacía. La luz que entraba por las ventanas hacía que el ambiente fuera cálido, acogedor, pero también inquietante. Había algo en la tranquilidad del lugar que me ponía nerviosa. Nos miramos por un momento sin hablar, como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso. Finalmente fue Gabriel quien rompió el silencio. «¿Qué estamos haciendo, Amelia?», preguntó, su voz suave pero llena de esa tensión que siempre estaba presente entre nosotros. Sus palabras me golpearon como un martillo. Era lo que yo también me había estado preguntando, pero no sabía cómo formularlo. No sabía si quería una respuesta, si quería escuchar lo que él pensaba, porque en el fondo, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «No lo sé», respondí, sintiendo un nudo en mi garganta. «No sé lo que quiero, pero algo ha cambiado en mí». Gabriel me miró fijamente como si estuviera esperando más, pero yo no podía decir nada más. Las palabras ya no eran suficientes. Lo que había comenzado como algo pequeño, algo insignificante, ahora era una tormenta que estaba a punto de arrasar con todo a su paso. A medida que la conversación continuaba, me di cuenta de algo que no había visto antes. Mi vida, mi matrimonio, mi relación con Gabriel, todo estaba siendo manipulado por una necesidad interna que ya no podía controlar. Y aunque me aterraba la idea de perderlo todo, de enfrentar las consecuencias de mis acciones, sabía que no podía volver atrás. Ya había tomado una decisión, aunque no sabía aún qué camino tomaría. Lo único que sabía era que mi vida, tal como la conocía, estaba irrevocablemente cambiando. Y Gabriel estaba en el centro de todo eso. La mañana comenzó con una claridad engañosa. El sol atravesaba las cortinas y dejaba franjas tibias sobre la mesa, pero yo sentía el peso de una nube que no aparecía en el cielo, sino en mi pecho. La conversación de la cafetería había abierto un surco que no podía cerrar. Caminé por la casa en silencio, acomodando cosas que no necesitaban ser acomodadas, como si el orden externo pudiera rescatar el desorden interno. Mi esposo salió temprano y dejó tras de sí ese rastro de café y colonia que alguna vez fue un ancla y ahora era recordatorio. Encendí la radio para evitar el eco de mis pensamientos, pero las voces ajenas solo agrandaron la sensación de ausencia. A media mañana recibí un mensaje de Gabriel. Iba a visitar a un pariente convaleciente en el otro lado de la ciudad y ofrecía llevarme a comprar unos recados por la zona. Decía que le venía de paso, que podía acercarme de vuelta. Leí 2 veces, como si entre líneas hubiera una intención que no se atrevía a nombrarse. Respondí con un de acuerdo que me supo a rendición. Preparé una lista breve, una caja de té, pilas, sobres para correo. Nada imprescindible, todo prescindible. Pero lo imprescindible no cabía en una lista. El trayecto comenzó sin sobresaltos. La ciudad avanzaba lenta bajo un calor que no era sofocante, solo persistente. Hablamos de cosas prácticas, el tráfico a esa hora, el precio de la fruta, un vecino que había cambiado el portón. Yo iba enumerando calles mentales para no pensar en esa otra calle, la que no figura en los mapas, la que nos estaba llevando hacia un borde. Él conducía con una calma que me desarmaba. Había en su forma de tomar las curvas una cortesía que se parecía a escuchar. Me pregunté desde cuándo necesitaba tanto que me escucharan. Me pregunté por qué no lo había dicho antes en mi propia casa. Paramos primero en la papelería. La dependienta nos atendió con amabilidad, y yo fingí demorarme eligiendo sobres, comparando tamaños como si dimensionar la correspondencia pudiera ayudarme a dimensionar lo que sentía. En la cola, él se situó detrás de mí y guardó una prudente distancia, pero su presencia, inevitable, me alcanzó como una brisa tibia. Pagué, guardé la compra y al salir él sostuvo la puerta. Dije gracias de manera casi formal, y esa formalidad me dolió como si el idioma hubiera encogido. Después fuimos al hospital de barrio. Él subió a visitar a su pariente, yo lo esperé en la cafetería del vestíbulo con un té de menta que no supe si quería. Observé a las familias que entraban y salían, a una hija que sostenía el brazo de su padre, a un joven que miraba el suelo con la mandíbula apretada.
La fragilidad humana se desplegaba en pasillos blancos, y por un instante sentí vergüenza de mi propia confusión. Había quien luchaba por respirar y yo luchaba por entender un latido. Cerré los ojos un momento para encajar el contraste. Al abrirlos, lo vi acercarse. Venía serio con esa quietud que no es frialdad, y me dijo que todo iba estable. Asentí. Compartimos un silencio que por primera vez no fue incómodo. La segunda parada fue el mercado. La lluvia empezó sin aviso, gotas gruesas decididas. El toldo de los puestos resonaba con un tamborileo limpio. Él me alcanzó una bolsa de tela, yo elegí limones, un manojo de perejil, 2 zanahorias que no necesitaba. La vendedora bromeó sobre el clima cambiante y nos ofreció una bolsa extra. Nos refugiamos un momento bajo un alero, hombro con hombro pero sin tocarnos, viendo cómo el agua hacía brillar el asfalto. El mundo entero parecía contenido en ese compás, el olor a pan recién hecho de la panadería contigua, el vapor que escapaba de una olla en el puesto de caldo, el goteo metódico desde las canaletas. Fue ahí cuando entendí que la calma también puede ser una forma de vértigo. La lluvia amainó y retomamos el camino. En el auto el parabrisas se llenaba de pequeños ríos que la escobilla partía en órdenes efímeras. Él, sin mirarme, dijo que la ciudad parecía otra detrás del cristal mojado. Yo, sin pensarlo, respondí que yo también me sentía otra detrás de mi silencio. Noté la indiscreción demasiado tarde, como se nota un vaso al borde cuando ya ha derramado. Él no replicó. Solo ajustó un poco la velocidad, y ese gesto mínimo fue una contención. Quise explicar que no era que buscara una aventura ni una huida, sino el gesto elemental de volver a existir sin pedir permiso a la costumbre. Quise decir que no me resignaba a ser una sombra amable en mi propia vida. Pero me guardé las palabras, porque a veces lo importante necesita aire, no frases. De camino a dejarme, puso desviarnos por la costanera para que el viento ayudara a secar la carretera. Accedí. Aparcó frente a un tramo de agua donde los remansos parecían espejos partidos. Caminamos unos metros. No había nadie. El olor salobre, el crujir de la grava bajo los zapatos, el rumor grave del flujo continuo, todo se confabuló para detener el tiempo. Me apoyé en la baranda. Dije casi en un susurro que me daba miedo haber descuidado cosas que importaban. Él dijo que no había respuesta fácil cuando una vida pide una revisión honesta. Sus palabras no fueron una solución, pero fueron un suelo. Hubo un instante en que nuestras miradas, por fin, dejaron de esquivarse. No fue un asalto ni un arrebato, sino una claridad. Un reconocimiento de algo que ya estaba ahí, paciente, esperando nombre. Sentí el impulso antiguo de la cercanía y el freno moderno de la prudencia. Sentí la lealtad como una cuerda que me sostenía y a la vez me lastimaba. Sentí, sobre todo, la necesidad de no mentirme. Entonces ocurrió, breve como el latido que confirma que se está vivo, inevitable como una gota que cae después de formarse. Nos besamos. No hubo más. No hubo promesas ni escenas. El mundo no cambió de color. Solo nos separamos con una respiración nueva que no sabía todavía dónde colocarse. Yo miré el agua para no mirar sus ojos, porque temía ver reflejada una versión de mí que aún no sabía sostener. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto simple que me pareció de gratitud y de alarma a la vez. Caminamos de vuelta al auto con pasos normales, como si lo que había pasado fuera un secreto tan antiguo que ya no necesitara titulares. El regreso fue sereno. El motor sonaba igual, las calles eran las de siempre, pero dentro de mí un inventario silencioso comenzaba su trabajo, que debía cuidar, que debía reparar, que debía admitir. Pensé en mi esposo y en la aridez que habíamos dejado crecer, en todos los luego hablamos que se oxidan hasta desaparecer. Pensé en la responsabilidad de no convertir mi vacío en culpa ajena. Pensé también en la posibilidad de hablar con honestidad, sin dramatismos, sin retórica, con la simpleza difícil de quien reconoce un desajuste y busca enmendarlo. Antes de llegar a casa, él detuvo el auto una cuadra antes por discreción. Agradecí el gesto y la distancia. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no quería construir un puente a base de negaciones. Dijo que entendía.
No hubo más palabras. La despedida fue sobria, una inclinación de cabeza, un cuídate que sonó a cuidado verdadero. Caminé el resto del tramo bajo un cielo que ya se había despejado, y cada paso fue una cuenta, admitir, ordenar, decidir. Al abrir la puerta de casa, noté el silencio habitual, pero ese silencio ya no me comandaba. Fui a la cocina, enjuagué los limones, puse agua a calentar para el té y, mientras el hervor empezaba su música, apoyé las palmas en la encimera fría. No me sentí culpable como quien ha infringido una norma sin comprenderla, me sentí responsable como quien reconoce que ha cruzado un umbral y debe hacerse cargo del siguiente paso. La culpa es un látigo, la responsabilidad, un mapa. Decidí escoger el mapa. Esa noche no dije nada. No era el momento de precipitar confesiones, ni de buscar excusas, ni de instalar reproches. Preparé la cena con cuidado, puse el mantel limpio, serví el té y escuché a mi esposo hablar de un asunto del trabajo que requería madrugar. Lo escuché con atención verdadera, no por penitencia, sino porque había comprendido que la escucha es el primer ladrillo de cualquier casa que quiera seguir en pie. Cuando nos fuimos a dormir, el cuarto tenía la misma luz tenue de cada día, pero a mí me pareció distinto, un lugar donde, quizá, con paciencia y claridad, podía empezar a decir lo que no había dicho. Me dormí tarde con el rumor del agua de la costanera dentro del pecho, sabiendo que al amanecer el inventario seguiría, página por página, hasta encontrar una verdad que pudiera sostener de pie. Desperté antes del amanecer con esa extraña lucidez que a veces trae la madrugada. No había ruido alguno, solo el leve zumbido del frigorífico en la cocina y la respiración pausada de mi esposo a mi lado. Me quedé mirando el techo, pasando cada segundo de la tarde anterior. El beso. Ese instante exacto en el que todo cambió, aunque nada en apariencia lo hubiera hecho. Lo sentí como una línea invisible que ya no podía desdibujar. Sabía que debía afrontarlo, pero no aún. Mi mente necesitaba ordenar los hechos antes de atreverme a nombrarlos. Bajé a la cocina y preparé café. El olor llenó el aire con su calidez habitual, pero a mí me supo distinto. Pensaba en Gabriel, en su manera de mirarme después del beso, en ese silencio que más que vacío parecía contener 1.000.000 de cosas que ninguno de los dos dijo. El tiempo juntos había empezado como algo ligero, y ahora se sentía como una decisión que requería consecuencias. Me pregunté si él también estaría pensando en mí o si para él había sido solo un impulso, uno de esos gestos que se guardan en la memoria pero no se dejan crecer. Mi esposo bajó 1 hora más tarde. Habló del día que le esperaba en el trabajo, de una reunión que llevaba semanas preparando. Yo lo escuché, asentí, hice preguntas. Intenté que mi voz sonara natural, pero sentía que él notaba una diferencia. No porque supiera algo, sino porque los cambios interiores, por más que uno los disimule, siempre encuentran alguna grieta por la que escapar. Se marchó con un beso breve en la mejilla, como cada mañana, y el portazo de la puerta me dejó sola con mi propio eco. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba ver calles, gente, cualquier cosa que me sacara de ese laberinto mental. El barrio estaba tranquilo, las aceras húmedas por el rocío, y el olor a pan salía de la panadería de la esquina. Observé a una madre que ajustaba la bufanda de su hijo antes de llevarlo al colegio y pensé en cómo los gestos cotidianos podían sostener relaciones enteras. Me pregunté en qué momento había dejado de hacer esos gestos con mi esposo, o si había sido él quien los dejó primero. Tal vez ambos. Tal vez el desgaste nunca es culpa de uno solo. Al regresar, vi un mensaje de Gabriel en mi teléfono: podríamos hablar esta tarde. No quiero que quede todo en el aire. Sentí un peso en el estómago. No estaba segura de querer esa conversación tan pronto, pero al mismo tiempo posponerla solo haría crecer las preguntas. Respondí con un está bien y dejé el teléfono a un lado como si alejarlo pudiera calmarme. Pasé la mañana haciendo tareas domésticas. Lavé la ropa, ordené la despensa, limpié la encimera de la cocina 3 veces. No lo hacía por necesidad, sino porque necesitaba mover las manos para que mi cabeza no se quedara quieta. A cada rato mi pensamiento volvía al mismo lugar: ¿qué decirle a Gabriel? Sabía que debía ser honesta, pero la honestidad también podía convertirse en un arma,
y yo no quería herirlo ni lastimarme a mí misma más de lo necesario. Llegó la tarde y me dirigí al punto que él había propuesto, una plaza pequeña, discreta, con un par de bancos de madera y árboles que ya empezaban a perder hojas. Gabriel llegó unos minutos después. Vestía sencillo, pero su expresión era más seria de lo habitual. Nos saludamos con un gesto sobrio y nos sentamos. El aire estaba fresco y el murmullo lejano del tráfico hacía de fondo. Hablamos poco al principio. Él dijo que no quería que el beso se interpretara como algo trivial. Que sabía que la situación era complicada y que no esperaba que yo tomara decisiones precipitadas. Sus palabras eran medidas, como si estuviera construyendo un puente con tablas que debía colocar con cuidado para que no se rompiera. Yo le respondí que no estaba segura de lo que sentía, pero que no podía fingir que no había pasado nada. Que no era algo que pudiera encajar en el cajón de lo accidental. Gabriel asintió en silencio. Lo que más me impresionó fue su calma. No intentó convencerme de nada ni prometerme cosas que no podía cumplir. Solo me dijo que entendía si necesitaba espacio. Que lo último que quería era hacerme daño. Había en sus palabras un respeto que me confundía aún más, porque me demostraban que esto no era solo un impulso, que había en él una intención que no podía ignorar. Nos quedamos un rato en silencio, mirando cómo las hojas caían. Me sentía dividida. Parte de mí quería seguir viéndolo, dejar que lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros siguiera su curso. Otra parte me decía que debía detenerme, que ese camino no podía llevar a un final sin consecuencias dolorosas. El conflicto no estaba en él ni en mi esposo, estaba en mí, en lo que yo había dejado que mi vida se convirtiera y en lo que ahora, de golpe, parecía insuficiente. Cuando nos despedimos, lo hicimos con un apretón de manos largo, más largo de lo que la formalidad exigía. Sentí en ese gesto una mezcla de cuidado y contención. Caminé de regreso a casa con la sensación de que nada se había resuelto, pero que de alguna forma, la conversación había aclarado algo, esto no iba a desaparecer por sí solo. Tendría que decidir. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, observé sus gestos, su manera de cortar el pan, de ordenar los cubiertos. Me di cuenta de que, aunque compartíamos la mesa, nuestras miradas casi nunca se encontraban. Había aprendido a vivir así, en paralelo, pero ahora no estaba segura de poder seguir haciéndolo. Terminé mi comida en silencio y lavé los platos lentamente, pensando en cómo una vida entera podía seguir funcionando aunque algo esencial ya no estuviera. Y me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa fachada antes de que algo, o alguien, la derrumbara por completo. La semana avanzó con la precisión de un reloj que no deja de marcar, aunque nadie lo mire. Después de la conversación en la plaza, procuré no verlo, pero las obligaciones familiares nos hicieron coincidir, una reunión para organizar la mudanza de una tía a quien todos ayudábamos por turnos. Era un pretexto práctico y legítimo, y aún así mi corazón reaccionó como si hubiera aceptado un plan secreto. Llegué temprano para ordenar cajas por etiquetas, me refugié en lo útil para no pensar. Él apareció con una calma estudiosa y comenzó a cargar lo pesado sin buscar mis ojos. Esa disciplina entre ambos, estar y a la vez no estar, sostuvo la jornada más de lo que yo habría imaginado. Al atardecer, una tormenta repentina convirtió los techos en tambores. Las carreteras quedaron anegadas y el tránsito se paralizó. Quedamos atrapados, varios primos, entre muebles envueltos y lámparas sin bombillas, mientras el pronóstico repetía que el temporal se extendería. Propusieron esperar hasta que escampara, otro sugirió quedarse a dormir en la casa ya vacía. Me ofrecí a ordenar una habitación con colchones y sábanas limpias para todos, necesitaba manos ocupadas, instrucciones claras, cualquier cosa que me mantuviera en el carril estrecho de lo correcto. La noche llegó con su olor a yeso húmedo y cartón. Algunos se reacomodaron en sofás, otros se marcharon cuando una ventana de tiempo permitió que un taxi los recogiera. Sin darme cuenta, la logística nos dejó a él y a mí cerrando puertas, comprobando llaves de paso, anotando pendientes para la mañana. No había romance posible entre bolsas de basura y listas de tornillos, había, en cambio, una cercanía práctica, el lenguaje seco de quien cuida una casa que pronto no será de nadie. Cuando terminé de plegar la última manta, lo miré y supe que el siguiente paso, cualquiera que fuese, dependería de mi honestidad.
No hubo discursos. No hubo heroísmos. Solo un reconocimiento sobrio, lo que sentíamos ya existía antes de ser nombrado. La lealtad, como una fibra tensa, me sostuvo y me cortó. Recordé a mi esposo, a la mesa compartida, a los gestos que se perdieron por omisión. Recordé también la responsabilidad, no la excusa, de admitir dónde estaba parada. Respiré hondo como quien abre una ventana en una habitación cerrada durante años. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, la ciudad olía a metal lavado. Él preparó café con una torpeza atenta, yo conté tazas y silencios. No hubo promesas, pero sí un acuerdo tácito: cargaríamos con el peso de las decisiones sin culpar al clima ni a las circunstancias. De camino a casa, cada semáforo fue un espejo. Entendí que la verdad no pide permiso, exige consecuencias. Y que mi tarea, desde ese minuto, sería hablar con claridad, reparar lo reparable y aceptar lo que se quebró de manera irreversible. Regresé a casa con el amanecer aún tibio en las paredes. El silencio habitual me recibió, pero ya no era un refugio, era un recordatorio. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie unos segundos, escuchando el eco de mi propia respiración. Sabía que, tarde o temprano, tendría que poner palabras a lo que estaba ocurriendo. La rutina de preparar el desayuno para mi esposo transcurrió como siempre, con movimientos mecánicos que ocultaban el temblor interno. Él habló de su jornada, de un problema menor en el trabajo, y yo respondí con frases cortas, cuidando que mi voz no delatara nada. El resto del día lo pasé cumpliendo tareas pendientes. Ordené cajones, revisé cuentas, doblé ropa. Nada de eso era urgente, pero me ayudaba a contenerme. Cada tanto el recuerdo de la noche anterior aparecía como una fotografía inesperada, interrumpiendo el orden forzado que intentaba mantener. Sabía que no podía vivir mucho tiempo así, en un equilibrio ficticio entre dos realidades. Por la tarde Gabriel envió un mensaje breve: «Espero que estés bien». No lo respondí. No porque no quisiera, sino porque entendí que cualquier palabra sería un paso más hacia una decisión que aún no estaba preparada para tomar. Guardé el teléfono y miré por la ventana. La calle seguía su curso, indiferente a mi propio desorden. Y me quedó claro que aunque el mundo no se detuviera, el mío estaba a punto de cambiar para siempre. El día amaneció con la exactitud de un lunes, aunque no lo fuera. Preparé el café como siempre, procurando que cada gesto tuviera un propósito simple, casi técnico, para que la mente no se me disparara hacia lugares donde todavía no quería entrar. Me repetí que cualquier decisión sin palabras sería solo inercia, y la inercia era precisamente lo que me había traído hasta aquí. Mi esposo desayunó con la tranquilidad de quien confía en la repetición: pan tostado, mermelada, titulares leídos a medias. Asentí a su resumen del día y recogí la mesa con una diligencia silenciosa. Noté que me observaba un segundo más de lo usual, no dijo nada, y su silencio pesó más que cualquier comentario. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa quedó con ese rumor de electrodomésticos que, en ausencia de voces, parece un lenguaje antiguo. Decidí salir. Tomé el autobús hacia el centro sin un motivo claro más que el de estar entre gente distinta y respirar un aire que no oliera a costumbre. Me senté junto a la ventana y dejé que la ciudad pasara: el taller de bicicletas con su fila de ruedas colgantes, el kiosco donde una mujer repasaba crucigramas, el hombre que cada mañana colocaba sillas azules en la terraza de un bar. En la siguiente parada subió un coro improvisado de escolares y, por unos minutos, todo se llenó de risas y mochilas. Cuando se bajaron, la quietud volvió como una marea que no hace ruido. Saqué el teléfono por reflejo y vi un mensaje de un grupo familiar, una foto de la tía ya instalada, cajas apiladas, un mantel floreado sobre una mesa vieja. Deslicé sin leer más. No quería toparme con el nombre de Gabriel entre bromas y detalles de la mudanza. Aún así apareció no en un mensaje suyo, sino en una mención casual: él no podrá estar el fin de semana, viaja por trabajo. Sentí un vacío breve, como si el autobús tomara un bache y el estómago tardara medio segundo en regresar a su sitio. Me bajé 2 paradas antes y caminé. Entré a una librería de barrio donde todavía quedaba olor a tinta y cartón. Toqué los lomos de varios libros sin intención de comprarlos,
solo para recordarle a las manos que el mundo tiene texturas que no dependen de un teléfono. En la mesa de saldos había agendas viejas. Abrí una al azar, febrero, páginas en blanco. Pensé en los meses que había llenado de tareas y, sin embargo, habían quedado vacíos de lo esencial. Pagué un cuaderno sencillo para anotar pendientes, como si la organización prometiera control. Al salir, el cielo estaba de un gris amable. Caminé hasta la plaza donde había hablado con él días atrás. Los bancos estaban ocupados por gente que comía bocadillos. Me senté en el borde de un macetero y por primera vez, me pregunté cuánto había de deseo y cuánto de necesidad de existir con nitidez en la mirada de alguien. A media tarde el teléfono vibró con un mensaje de él: ¿podemos vernos un momento? Dudé unos segundos y respondí que sí. Propuso un café cerca de la estación. No tardaré, añadió. Caminé hacia allí con pasos que querían ser lentos y terminaron siendo exactos. En la puerta del local, lo vi llegar con un maletín que no le conocía. Su expresión era sobria, no triste. Entramos. Pedimos 2 cafés y elegimos una mesa pegada al ventanal, desde donde se veía el flujo constante de gente corriendo con valijas. Hablamos poco. Me explicó que le habían ofrecido un traslado que venía rondando desde hacía meses, pero que ahora tenía fecha. Dijo el nombre de la ciudad con la serenidad de quien ya lo ha repetido en su cabeza hasta que deja de ser un susto. Puso el maletín sobre sus piernas y añadió que no era una huida ni un desenlace pensado para nosotros, sino un movimiento de su vida que se había acelerado. No quiero disfrazarlo de algo que no es, dijo. Agradecí que no me ofreciera consuelos empaquetados. Yo también fui honesta, le dije que aunque lo que habíamos vivido había encendido luces en cuartos que creía cerrados, yo tenía una casa donde cada bombilla merecía ser revisada sin sombras. No sé si llegamos a tiempo, añadí, y me escuché como si fuera otra. Él afirmó despacio con esa claridad que había confundido tantas veces con calma absoluta. No hubo reproches. No buscamos culpables en la lluvia, ni en la familia, ni en el horario de autobuses. Hablamos de fechas, un mes, tal vez menos. Hablamos de lo que significaba despedirse sin dramatismo y sin negación. Por primera vez, la palabra fin no fue un cuchillo sino un borde. Me dijo que antes de irse pasaría a despedirse de todos en una comida familiar. No será fácil, admitió. Yo asentí. Sabíamos que los silencios pesan en las sobremesas como platos que nadie retira. Cuando nos quedamos en silencio, levanté la vista y vi mi reflejo en el cristal, superpuesto a la estación, personas con prisa, anuncios luminosos, una niña que arrastraba una maleta naranja. Me vi como una figura más entre millones que negocian su vida privada con los horarios. Pensé en llamar a mi esposo esa noche para invitarlo a caminar, aunque fuera 10 minutos, sin temas pendientes ni recapitulaciones de trabajo. Tal vez la vida común necesita pasos lentos en la calle para no quedarse sin aire en los pasillos de casa. Nos despedimos en la puerta del café. Él dijo gracias con un tono que no era de gratitud por el encuentro sino por la verdad. Yo respondí cuídate. Lo vi alejarse con su maletín y su paso regular. No lo seguí con la mirada, preferí mirar mis manos. Eran las mismas de siempre, pero me parecieron más nítidas. Volví a casa caminando. En el trayecto hice 2 compras pequeñas, velas para el comedor y un paquete de servilletas de tela. No eran símbolos, eran cosas que se usan. Quise que la mesa tuviera algo nuevo esa noche, no como distracción, sino como señal discreta de atención. Al abrir la puerta, la casa olía a madera vieja. Abrí las ventanas. El aire movió cortinas y papeles, y con ese gesto sencillo algo se acomodó adentro. Puse agua a hervir, corté unas rodajas de limón, limpié la encimera con un paño que olía a lavanda. Hice una lista en el cuaderno nuevo: hablar con calma, proponer una caminata, preguntar sin juicio, escuchar. Anoté también, llamar a la tía para saber cómo se adaptó. Quería practicar la constancia en las cosas pequeñas. En la noche, cuando mi esposo llegó, encendí las velas y serví la sopa. Comimos sin prisa. Le conté que había estado en el centro, que me compré un cuaderno para ordenar la semana.
Me preguntó si me apetecía dar una vuelta el sábado por el parque. La propuesta me tomó a contrapié por el simple hecho de ser una propuesta. Dije que sí y noté un alivio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí deudora de un plan ajeno, sino participante. Antes de dormir, guardé el cuaderno en la mesa de noche. Sabía que el mensaje de la despedida de Gabriel llegaría en algún momento con fecha y hora, y que cuando eso ocurriera, una parte de mí se quedaría sin suelo por unos días. Acepté esa anticipación sin dramatizarla. No podía cambiarla. Lo que sí podía era decidir qué hacer con las horas que todavía me pertenecían. Apagué la luz con una certeza modesta, la verdad, dicha o callada, reclama lugar. Y estaba lista para empezar a dárselo en mi casa, con palabras que no fueran un juicio, sino un comienzo. Me dormí tarde con el rumor de la estación aún en la cabeza. En el sueño, yo esperaba en un andén sin maleta, solo con un cuaderno en la mano. No aparecía ningún tren. No me inquietaba. Me quedaba allí de pie aprendiendo a estar.